El día de hoy vamos a estar presentando el reto 11 de la materia de habilidades y valores sobre el lenguaje verbal y no verbal. La comunicación verbal es todo aquello que expresamos a través de las palabras, mientras que la no verbal es la información que transmitimos a través de los gestos y del lenguaje corporal. En el siguiente collage podemos apreciar unas imágenes sobre el lenguaje no verbal y algunos factores de este, como por ejemplo el contacto físico y el contacto visual. Cuando estamos hablando con una persona que ya conocemos y tenemos confianza, tendemos a acercarnos a esta persona, no suele haber mucha distancia e inclusive puede ocurrir un abrazo o una sacudida de manos. Esto igual pasa con el contacto visual. Cuando estamos hablando con alguien que no tenemos una buena relación, tenemos tensión, tenemos sentimientos encontrados, el contacto visual puede ser intimidante, pero cuando estás hablando con alguien con quien te sientes cómodo, esto no suele ocurrir tanto. También tenemos como el tiempo, las emociones, nuestras expresiones faciales, que tienen mucho que ver porque nosotros podemos con nuestra propia cara expresar angustia, temor, tristeza, felicidad, e igual aplica con nuestra forma de estar parados, nuestra forma de estar sentados, nuestra postura. Podemos a veces tener los brazos cruzados, nuestras piernas cruzadas, podemos estar sentados de cierta forma, etc. Esto implica también nuestro lenguaje no verbal. Similitudes. Interpretación. Tanto la comunicación verbal como la no verbal requieren interpretación, ya que esta puede dar un mensaje muy diferente del gesto o declaración original en base a la percepción del receptor. Identidad. Los patrones de discurso verbal identifican aspectos específicos de tu vida, como dónde te criaste y tu nivel de educación. La comunicación no verbal es más sutil, pero hace lo mismo. Emoción. La gente usa tanto la comunicación verbal como la no verbal para expresar un estado emocional, y estas se utilizan a menudo juntas para este propósito. Diferencias. Nivel de conciencia. Una diferencia entre la comunicación verbal y la no verbal es que en la primera el nivel de conciencia y atención empleado es mucho mayor que en la no verbal. Emocionalidad. Por lo general, el lenguaje no verbal transmite emociones que el sujeto no pretende expresar, es decir, por medio del lenguaje de nuestro cuerpo, las emociones encuentran una forma de expresión directa. Predominancia. En condiciones normales, la comunicación verbal es la primera en emplearse, teniendo en cuenta que en las primeras etapas de la vida nos comunicamos mediante sonidos. Por lo general es una mezcla entre llanto y gestos bruscos, pero la predominancia siempre está en los sonidos que emitimos. Hay muchas razones por las cuales es importante conocer los elementos del lenguaje verbal. Lo primero es que conocerlos nos ayudará a poder identificarlos y así poder interpretarlos en nuestras interacciones del día a día. Conocer el lenguaje verbal también es importante para poder identificar el estado de ánimo de alguien o qué tan conforme o inconforme está con la situación presentada sin tener que preguntárselo explícitamente. A continuación presentaremos unos videos que realizamos con el propósito de identificar nuestro lenguaje no verbal. Mi nombre es Alondra Vargas y aquí estoy grabando el reto de habilidades 11 y ella es mi compañera Belén y nada más te quería decir que tuvieras un muy bonito día. Gracias. Y que te ves muy linda hoy. Gracias. Mi nombre es Alondra Vargas y aquí estoy grabando el video para el reto de habilidades 11 y te quería decir que tengas muy bonito día. Muchas gracias, igualmente. Mi nombre es Ana Sofía y estoy con mis dos compañeras, Sofía y Ana Paola. Y nada más les quería